en este caso ya no con la reforma judicial, pero sí con el otro tema que empezó el viernes con el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández en torno a la telefonía fija, móvil, internet y la televisión paga, y la disposición de congelar las tarifas. ¿Cómo lo estás viendo, Adrián Simioni, periodista especializado en economía, pero también en política de Cadena 3 Argentina? ¿Cómo andas, Adrián? Hola Turco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos El días. gusto de tenerte un rato con Bueno, nosotros. ¿Qué estás viendo con esta medida de Alberto Fernández? Mirá, el gobierno asegura, jura que esto no tiene nada que ver en contra del grupo Clarín, que no tiene absolutamente nada que ver, que no es Clarín, vos sabés que tiene vinculaciones con Fibertel, con Cablevisión, y con Telecom, por lo tanto, es, digamos, como conglomerado, algunos de los accionistas son los mismos, están muy afectados por esto. No son los únicos, están las otras los dos grandes conglomerados telecomunicacionales que hay, que operan en la Argentina, más una enorme cantidad de empresas que van a estar muy afectadas en todo el país, que son las pequeñas empresas privadas, cooperativas, que también brindan servicios de internet y demás, TV por cable y demás, que también van a ser muy golpeadas, pero los tres grandes son esos grupos. El gobierno dice que no tiene absolutamente nada que ver con Clarín el tema, pero es difícil encontrarle la razonabilidad a esto que hacen justo en este momento y sin haber dicho agua va, ¿no? Sin haber avisado nada. El propio presidente ha dicho, bueno, esto no es una guerra, no es una guerra contra Clarín ni nada de eso, pero en la misma frase dice, lo que pasa es que algunos se tienen que enterar de que la guerra terminó, ojalá aparezca un diario que le diga que la guerra terminó. O sea, en la misma frase lo está cuestionando a Clarín por la línea editorial de Clarín y porque Clarín tiene tiene un contenido editorial que es contrario a la política de búsqueda de impunidad que está llevando adelante el gobierno para las causas de corrupción, cosa que está ya a esta altura del partido, me parece que está clara, ¿no? Babea, mueve la cola, ladra, es así. Turco, por el... No, te interrumpo por esto, porque entiendo que el gobierno, bueno, dice en esta situación de pandemia, considera que estos servicios son esenciales, son muy importantes, decide que se mantenga fija la tarifa, suponiendo que esa sea la línea argumental, aunque, bueno, como estás diciendo y como estamos viendo, parece que hay otras motivaciones, pero suponiendo que sea esa la motivación o el argumento, llama la atención, Adrián, como por ejemplo no hace lo mismo el gobierno con los bancos a la hora de mantenerlos a raya con la tasa de interés que cobran por las deudas con tarjeta de crédito, o que no haga lo mismo con los medicamentos o con los insumos médicos, que todos muestran un aumento de precios notable y sin embargo en ninguno de esos ámbitos el gobierno se mete. Sí. Fíjate, Turco, en relación a esto que vos decís, también porque con respecto a estos precios de la TV por cable, de tarifa y demás, el gobierno ya había dispuesto prohibiciones de cortar, por ejemplo, y había acordado no subir precios hasta determinado punto, hasta determinado momento, y se había dicho tranquilamente, sin problemas. Y te digo más, Turco, las tarifas de Argentina en estos servicios están relativamente baratas en comparación con el resto del mundo. Incluso si las medís en dólares oficiales, la Argentina está en el puesto 17 en comparaciones internacionales en el costo del paquete de banda ancha de Internet, ¿sí? Y está en el puesto 62 entre 228 países en el precio de los datos móviles por celular, por ejemplo. La Argentina, si eso lo medís con dólar blue o con dólar turista, es mucho más barata todavía. La Argentina no es un país que esté caro en esas tarifas. Me parece también, Turco, que opera otra cosa. El tremendo congelamiento de tarifas del gas, de la luz, demás, que ya es insostenible por los costos que le está generando, los costos fiscales que el Estado ya no puede cobrar, ya no puede pagar, digo. En algún momento se va a tener que terminar este congelamiento. Y yo creo que el gobierno está buscando, ¿viste?, tirarte una de cal por todas las de arena que se venden,
te va a tirar una de cal. ¿Con qué te va a tirar la de cal? Congelándote estas tarifas, demagogiando el gobierno, diciéndote, palmeándote el hombre, diciéndote, yo decir, mire, le abarato la tarifa de internet y del teléfono celular, ¿sí? Pero claro, a costa de inversiones que hicieron otros. Entonces, el desastre que ya se está haciendo, que ya se hizo durante tantos años, que se intentó revertir a medias con la electricidad y con el gas y con el transporte público, ¿sí? Vos fíjate lo que pasa con los servicios urbanos, donde la tarifa ha quedado inviable para financiar cualquier tipo de servicio. Bueno, los desastres que han hecho con esto, que ya no lo pueden sostener, los empiezan a hacer ahora con internet, con el cable, para tratar de compensar. Tienen un tiempo hasta que esto se destruya por falta de inversiones, ¿no? Tienen un tiempo para congelar tarifas mientras van en una de esas subiendo las otras. Te consulto por la economía porque se suponía que el gobierno iba a utilizar para bien el envión después de haber acordado con los bonistas, permitiendo que la Argentina salga del default. Pero llegado a ese punto de acuerdo, a partir de ahí el dólar sigue aumentando, las reservas siguen cayendo, la inflación, bueno, lejos de estar controlada, está bien, no aumenta el 4%, pero sigue aumentando. O sea, los problemas de la economía continúan. ¿No estás viendo que el gobierno tenga en agenda un plan económico para ayudar a la reactivación? Habló de 60 medidas, pero todavía no conocemos ni siquiera la primera. Claro, Turco, lo que pasa es que esas medidas nadie sabe qué son, nadie sabe si son contradictorias entre sí o no. ¿Viste? Es muy raro, nadie sabe bien. Por ejemplo, te dicen que para reactivar la economía van a elegir los sectores que no tengan que importar insumos para poder luego reexportarlos. Bueno, eso, por ejemplo, deja afuera a la industria automotriz, deja afuera a una enorme cantidad de industrias, porque hoy las industrias, aunque no quieras, están todas integradas en el mundo. Para poder exportar, tenés que importar. Entonces, cuando el gobierno dice eso, lo dice ¿por qué? Bueno, porque quiere seguir manteniendo el cepo. Entonces, si vos seguís manteniendo un cepo, bueno, los flujos de inversiones no van a venir. No de inversiones externas, no. La gente, los argentinos que tienen guardados dólares abajo del colchón, no los van a sacar, pero ni a escopetazos los van a sacar del colchón, porque nadie sabe si los va a poder recuperar una vez que los quiera recuperar. Entonces, ese tipo de políticas son todas muy contradictorias. El gobierno está lleno de contradicciones. El ministro Matías Culfas tiene que, por un lado, escuchar a Miguel Pese, que dice, ojo, que se nos va la inflación y nos quedamos sin dólares, por un lado, y por el otro lado lo tiene que escuchar a Guzmán, que tampoco da señales claras. Entonces, no hay un plan. Por eso es que no hay un plan, porque se dicen 60 medidas, pero nadie sabe cuáles son, pueden ser inconexas entre sí. Guzmán dice, esperemos hasta el 28 de agosto, ahora el viernes, cuando se supone que ya van a estar cerrados, van en la mayor parte de los fondos de inversión, van a haber dicho que efectivamente, formalmente, entran en el canje, lo aprueban, y ahí vamos a tener un respiro, por ejemplo, para el saqueo de las reservas del Banco Central. Bueno, esperemos que eso se cumpla. Acá lo hemos comentado muchas veces con vos, Turco. El acuerdo con los bonistas era sobre todo una ratificación de que la Argentina renunciaba a convertirse en un estado paria, en Venezuela, en Irán, ¿no? Pero no significaba que al día siguiente te iban a llover dólares, eso ya lo sabía todo el mundo. Entonces, la Argentina, para salir de esta situación en la que se encuentra, va a tener que salir sola, nadie le va a venir a regalar nada, y bueno, y ahí es donde todo el mundo dice, che, ¿y cuál es el plan? Y el plan no aparece. La última es sobre Alberto Fernández. ¿Lo ves a medida que toma decisiones, medidas, menos mesurado de lo que se suponía que iba a ser, menos equilibrista y más tirado hacia el kirchnerismo? Repito, sobre todo en función de las últimas medidas, a pesar de que Fernández habla de que quiere achicar la grieta, unir a los argentinos, tiene a veces en determinados momentos discursos de moderación. A pesar de todo eso, en la práctica no se lo ve
así y más bien su tendencia es hacia una política o hacia un gobierno kirchnerista. ¿Vos cómo lo ves? Y me parece, Turco, que él tiene un pacto de base fundamental, hizo un pacto fáustico con Cristina Fernández, tiene que hacer todo para garantizar que ni Cristina Fernández ni ninguno de sus funcionarios cercanos terminen en la cárcel o terminen con una condena. Entonces, vos en la campaña electoral te podés haber mostrado todo lo moderado que quieras, pero si después tenés que hacer eso, y para eso tenés que pelearte, tenés que tomar la agenda, es como si la presidenta fuera Cristina Fernández. La agenda es la de ella, porque eso es tan determinante que te determinan los mismos conflictos de Cristina, los está teniendo Fernández. Este es un déjà vu de lo que vino después de la crisis del campo. De hecho, Fernández, fíjate, el primer conflicto que tuvo fue con el campo por la suba de 2 veces de las retenciones, apenas asumió, ¿no? Fue en chiquito el 2008. ¿Y después con quién termina ahora peleándose? Con la justicia, y termina peleándose con los medios de comunicación, esto que está pasando ya ahora, ya lo estamos viendo. Bueno, son los viejos conflictos de Cristina Fernández trasladados a Fernández, que él, en lo personal, será un moderado, querrá ser un moderado, pero con aquel pacto fáustico que hizo, no tiene margen para eso, a menos que se pelee con Cristina Fernández. Y eso no parece que vaya a ocurrir, no parece que él tenga espacio en la coalición interna para pelearse con ellos y respaldarse, no sé, tal vez en los sectores moderados de la oposición, ¿no? En Rodríguez Larreta, en los sectores moderados también del otro lado de la grieta, ¿no? Como siempre, muy interesante tenerte, te escucho todos los días en la radio, en el programa, y ahora te tuvimos un par de minutos acá, Adrián. Seguramente te vamos a molestar porque estás viajando a Estados Unidos, aunque sea para que nos des un panorama de cómo están yendo los candidatos en esa campaña electoral muy caliente que ya está ocurriendo en los Estados Unidos rumbo a noviembre. Te mando un abrazo, buen viaje y nos estamos viendo y hablando. Un abrazo, chao, hasta luego.